Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un miércoles más a nuestras conferencias. Primero de todo, veréis que hoy mi compañero es Ángel Masallé y no Mercé. Mercé no podrá estar con nosotros durante unos pocos miércoles, pero está muy bien. De hecho, nos acompaña hoy por el chat de YouTube. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un miércoles más a nuestra conferencia. Pequeño. Voilà. Pues hoy recibimos a José Lul, es nuestro invitado. José es, creo yo, un Indiana Jones del antiguo Egipto. Es un erudito en historia, es doctor en historia, es también licenciado en geografía, en arqueología, es un especialista en egiptología y también en astronomía. Así que tal currículum realmente fuerza la admiración. Hoy es profesor en el máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que de su mano pues nos vamos al Egipto antiguo a descubrir a los astrónomos. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la agrupación astronómica de Sabadell la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros. Evidentemente también agradezco la presencia de todos aquellos que os habéis conectado y que, como he dicho antes, no os puedo ver, pero bueno, sabiendo que estáis por ahí, por lo menos anima un poco a que la visión de mi pantalla tenga un poco más de sentido, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es, bueno, pues centrarnos en la figura de los astrónomos del antiguo Egipto. Vamos a, entre comillas, a descubrir esos astrónomos. Veremos cómo a lo largo del tiempo utilizan varios nombres. Al principio es difícil identificarlos, después es más sencillo. Y también veremos pues qué tipo de instrumentos utilizaban. Previamente veremos también qué conocimiento tenían del cielo. Evidentemente solo tenemos una hora, con lo cual hay que resumir al máximo un tema que es muy atractivo y que sin duda ofrecería para hablar en más profundidad, aportando más documentos, más detalles. Pero bueno, la idea es que mediante esta presentación consigamos un acercamiento a esos astrónomos del Antiguo Egipto y al conocimiento que ellos tenían de la bóveda celeste. Sí que me gustaría hacer referencia a una cita de Estrabón, que visita Egipto ya a inicios del dominio romano, es decir, una vez ya ha caído Cleopatra VII como última gobernante de Egipto, se inicia un dominio romano y entonces Estrabón visita el país. Y él nos deja esta frase que desde luego resulta de gran interés. Él dice: Heliópolis, en otro tiempo, fue la residencia de hombres de ciencia y astrónomos. Estos sacerdotes, que tenían conocimientos tan profundos de los fenómenos celestes, los mantenían con gran secreto y eran poco deseosos de compartir su saber. Nos quedamos con esto último. ¿Por qué? Porque esta es una realidad. La astronomía egipcia, los conocimientos que tenemos nosotros de la astronomía egipcia, ciertamente están muy limitados. ¿Por qué? Pues porque es un conocimiento que queda prácticamente asociado al mundo de los sacerdotes. En este sentido, es un conocimiento ciertamente, entre comillas, secreto. De modo que los detalles principales que la documentación nos ofrece respecto a la astronomía egipcia nos viene de manera indirecta o casi totalmente indirecta, nos viene del mundo funerario. Y esto evidentemente juega en contra de nuestro preciso conocimiento de la astronomía egipcia, puesto que no se trata de tratados astronómicos, sino de textos que tienen su uso simbólico para ese viaje del difunto en el más allá. ¿Cuándo aparecen los primeros astrónomos en el antiguo Egipto? Bueno, esta es una pregunta que sin duda tiene una difícil respuesta. En realidad,
nuestra búsqueda de esos astrónomos se limita a la identificación a partir de los cargos con los que se nos presenta, puesto que en la época más antigua, en la época del comienzo del dinástico en Egipto, apenas tenemos información sobre estas personas. Claro, para esa época más remota de la historia de Egipto hay un lugar sobradamente conocido, que es la necrópolis de Saqqara, un lugar en el que en mastabas se enterraron pues buena parte de la nobleza de aquella época. Y es aquí donde encontramos algunas posibles pruebas de personajes que pudieron haber realizado observaciones de la bóveda celeste. Pero esto realmente es inseguro. Entre estos personajes podríamos citar el famoso Imhotep, este arquitecto que se asocia a la historia de la primera pirámide de Egipto, como arquitecto de la pirámide escalonada del rey Necherjet de la tercera dinastía en Saqqara. Pero ¿por qué lo vinculamos o por qué creemos que quizás se pudiera vincular a la observación de la bóveda celeste? Bueno, él tiene entre sus títulos uno que se lee Ur-Mau, que significa grande de los videntes. Este en realidad es el título que utilizaba el sacerdote principal del dios solar en Heliópolis. Y no es seguro que el grande de los videntes tenga relación con la observación de la bóveda celeste. Ya digo, esto no es seguro, pero existen posibilidades de que esto sea así. Cuando analizamos este título, observamos cómo a veces a él sí que se le asocian otros que son propios de un astrónomo. Y esto es lo que nos induce a pensar que hay alguna posibilidad para que el grande de los videntes también tenga entre sus numerosas funciones la de observar la bóveda celeste. Entre los personajes que utilizan este título tenemos otro sobradamente conocido, se llama Rahotep, y en este caso podemos ver en el recuadro que he marcado en verde, una vez más el título de Ur-Mau, pero referido en concreto a la ciudad de Heliópolis, por lo tanto, el grande de los videntes de Heliópolis. Pero seguimos teniendo, como decía antes, esta duda, porque si leemos el resto de títulos que acompañan a esta inscripción, por ningún lado vemos uno que nos sugiera la observación de la bóveda celeste o algún cargo que pudiéramos relacionar con el de un astrónomo. Por lo tanto, aquí también permanece esta duda. Este personaje, Rahotep, sería de inicios de la cuarta dinastía. Ya en la quinta dinastía tenemos, por ejemplo, un archivo muy importante. Se trata del archivo de Abusir. Aquí en 1893 se hallaron cerca de 300 fragmentos de papiros que prácticamente fueron traducidos y publicados casi un siglo después, un poco menos. Pero son papiros muy interesantes porque ofrecen una sistematización de los trabajos de la administración vinculada al templo de esta pirámide del rey Neferirkara Kakai. Y en la información que se da sobre los que trabajan en ese lugar aparece un dato que puede resultar de interés. Aparece una inscripción en la que se habla de los vigilantes en la terraza del templo y también se especifica cómo se posicionan estos vigilantes, algunos en el extremo sur, otros en el extremo norte. Aparentemente uno pensaría que esos vigilantes se dedican a tareas de vigilancia en cuanto a posibles merodeadores que haya alrededor del templo, etc. Pero hay que tener en cuenta que el determinativo que se utiliza para esta palabra está compuesto, lo estoy marcando en color azul, en el recuadro azul, está compuesto por el símbolo jeroglífico de cielo del que pende una estrella, con lo cual esos vigilantes pudieran tener otro cariz y no tratarse tanto de vigilantes, de merodeadores alrededor del templo, sino de vigilantes de lo que sucede en la bóveda celeste. En este sentido, es importante tener en cuenta que la inscripción nos habla de su posición en los extremos norte y sur de esa terraza del templo. Y esto evidentemente tiene su interés
porque, como sabemos por documentos posteriores, los egipcios tienen observaciones de la culminación de ciertas estrellas en su paso por el meridiano central. Y para observar esa culminación podía ser importante el situarse creando ese eje norte-sur, para ver la culminación de las estrellas por el meridiano central hacia el sur o en la posición inversa hacia el norte. Por lo tanto, ya vemos cómo en este momento de la quinta dinastía podríamos tener una prueba un poco más evidente de la existencia de observadores de la bóveda celeste. Ya en la sexta dinastía encontramos otro documento, en este caso procede también de una inscripción de la necrópolis de Saqqara, de una mastaba, que pertenece a un personaje llamado Chenti. Y curiosamente, este personaje Chenti también utiliza el título de Ur-Mau, grande de los videntes. En esta ocasión, ese título viene asociado a otros que sí que podemos relacionar con lo que esperaríamos de un astrónomo de la época. Marco en la parte inferior en azul estos títulos, que son los que aparecen bajo en la pantalla traducidos. Uno de ellos sería Superior de los secretos del cielo y el otro, quizás aún más directo y más evidente, Observador de los secretos del cielo. Entonces creemos que este Chenti es un astrónomo y, como decía, la vinculación de esos títulos al de Ur-Mau es desde luego muy interesante porque de algún modo podría verificar, aunque no lo podemos corroborar, que el Ur-Mau, el grande de los videntes, tenía también entre sus funciones la observación de la bóveda celeste. Pero claro, en esta época en la que nos estamos moviendo ahora, he hablado de Chenti como un personaje, un noble de la sexta dinastía, pues bien, desde que comienza la decoración del interior de las pirámides a finales de la quinta dinastía con el rey Unas y continúa después en la sexta dinastía con los siguientes monarcas de Egipto, vemos cómo en el interior de esas pirámides, en las cámaras sepulcrales, no hay ningún tipo de decoración astronómica. Quiero decir, estas imágenes de constelaciones, de listados de estrellas que veremos en el futuro, especialmente en el Imperio Nuevo, en esta época aún no existen, pero sí que vemos ya una decoración de estrellas de 5 puntas en esos techos a 2 aguas en la cámara sepulcral de estas pirámides. Por ejemplo, la que vemos ahora en pantalla se trata de la cámara sepulcral del rey Unas. Esto es muy interesante porque en paralelo a esa decoración de estrellas de 5 puntas, vemos como en otras cámaras sepulcrales no hay decoración, pero sí que hay una forma arquitectónica muy característica, la forma abovedada, que sin duda intenta asemejarse a la forma de la bóveda celeste. Por ejemplo, en las 3 fotografías que veis en la parte izquierda, la superior izquierda pertenece a la cámara sepulcral del rey Menkaura, de finales de la cuarta dinastía. La que está en blanco y negro pertenece al rey Shepseskaf, que es el último rey de la cuarta dinastía, también con esa forma abovedada. Y la que vemos abajo a la izquierda pertenece al rey Senusert II en la pirámide de el Lahun. Ya es un rey de la dinastía 12. Entonces son tipos arquitectónicos que no tienen continuidad, pero como digo, sin duda son un precedente a lo que veremos más adelante, por ejemplo, en el Valle de los Reyes. La fotografía de la derecha sería lo que voy a comentar. Se trata de la cámara sepulcral del rey Seti I en el Valle de los Reyes. Es el primer ejemplo de techo astronómico que encontramos asociado a la cámara sepulcral de un rey, y si os fijáis, ese techo no es plano, es un techo abovedado porque con esa forma se intenta simular la forma de la bóveda celeste. Entonces, como veis, realmente para la época del Imperio Antiguo, cuando constatamos ya esa presencia de astrónomos, no tenemos representaciones de las constelaciones y aparentemente la información astronómica que ha llegado es paupérrima. Pero esto es una verdad a medias,
¿Por qué es una verdad a medias? Porque en esas pirámides, desde el rey Unas en adelante, desde finales de la quinta dinastía en adelante, vamos a encontrar unas inscripciones muy conocidas, se conocen como los textos de las pirámides, inscripciones en las que lo que llamamos es un compendio religioso, a veces muy abstracto, a veces difícil de comprender, pero un compendio en el que aparecen muchos datos que tienen origen astronómico, pero que no siempre son fáciles de interpretar. Entonces, ya en los textos de las pirámides podemos recibir una información astronómica sobre los conocimientos de esos astrónomos, aunque una información muy limitada. Esos textos nos hablan de tipos de estrellas, nos hablan de constelaciones que después conoceremos mucho mejor, como Sag, Orión, Sephedet, Canis Mayor, Sirius, etcétera. Pero ya digo, es un texto abstracto, es un texto de carácter religioso y la información astronómica que sacamos de él es limitada. A pesar de ello, ha habido estudios muy profundos, especialmente el de Rolf Krauss, que se dedicó a finales de los 90 al estudio de los textos de las pirámides con fines astronómicos. Y claro, en esos textos, como decía, a veces las interpretaciones son un tanto complejas. Por ejemplo, sabemos que en aquella época, sin duda, los egipcios ya conocían los planetas visibles. Los astrónomos egipcios los habían identificado respecto al fondo de estrellas, pero ni siquiera sabemos cuál es el término que los egipcios utilizaban para designar a los planetas, si es que utilizaban un término distinto al de estrella. Entre las posibilidades, por ejemplo, para aquella época, tenemos la palabra genemu, que aparece en los textos de las pirámides, y se deduce que pudiera significar planeta simplemente porque aparece en una oración en la que se habla del cielo, se habla de las estrellas, y esa palabra viene determinada con 3 pares de piernas que inducen a pensar que sea lo que sea, esto es algo que se mueve. Y si estamos hablando de la bóveda celeste y las estrellas las consideramos fijas, pues lo que se mueve respecto a ese fondo de estrellas serían los planetas. Pero más tarde, por ejemplo, el término que se utiliza para hablar de los planetas son las 5 estrellas vivientes. Ese es un término usado en la época tardía. Y claro, es interesante porque vemos que en ese término se habla de los planetas como estrellas, si bien se diferencian de las otras por ser vivientes. Desde el reino antiguo, desde el imperio antiguo en adelante, vamos a encontrar múltiples formas de nombrar a los planetas por parte de los astrónomos egipcios. Por ejemplo, si nos fijamos en cómo denominan ellos el planeta Mercurio, que sería el de la izquierda, hay varios términos, Sebegu, Sebek, también ese mismo término en demótico, por ejemplo, también un nombre muy bonito de Mercurio puede ser traducido como Set en el crepúsculo vespertino, un dios en el crepúsculo matutino, evidenciando que son conocedores de que esa estrellita brillante cercana al Sol, que a veces se ve por la mañana y a veces se ve por la tarde, es en realidad el mismo objeto, en este caso Mercurio. A pesar de ello, no sabemos cuál es el significado de esa palabra Sebegu con la que habitualmente nombran al planeta Mercurio. Respecto a Venus, por ejemplo, también encontramos cierto número de términos. Por ejemplo, la estrella única, la estrella que cruza, la que cruza, el dios de la mañana o, finalmente, por ejemplo, la estrella de la mañana, que es como también podemos ver en demótico. Bien, pues esta estrella de la mañana evidentemente nos recuerda mucho a una manera que tenemos nosotros de designar al planeta Venus, cuando hablamos del lucero del alba. Bueno, pues este planeta es mencionado muchas veces en el contexto de los textos de las pirámides. Y si ahora nos fijamos en Marte, los astrónomos egipcios lo denominan también de distintas maneras. Por ejemplo, la estrella oriental del cielo, la estrella occidental del cielo, sin que esto realmente tenga una motivación astronómica o nos ofrezca algún dato de interés. También, por ejemplo, le llaman Horus del horizonte, o finalmente
y esto se ve en la época tardía, un término mucho más interesante como es Horus el rojo, evidentemente por ese color tan destacable que tiene Marte en la bóveda celeste. También es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los egipcios evidentemente se dan cuenta de una peculiaridad del movimiento aparente de Marte en la bóveda celeste, que es un movimiento de retrogradación debido a que es un planeta externo y que la Tierra en su órbita más interna, digamos que lo adelanta, ¿no? Como además el plano orbital de Marte es distinto al de la Tierra, se crea ese bucle. Bueno, pues de esto se dan cuenta los egipcios y por eso una de las maneras que tienen ellos para designar al planeta Marte es el que camina hacia atrás, haciendo referencia al movimiento de retrogradación. También, por ejemplo, otros dos planetas, Júpiter y Saturno, aparecen numerosas veces en los textos egipcios, pero con múltiples denominaciones. Por ejemplo, una denominación muy habitual es Horus, el que abre el misterio, que es el que también vemos similar en Demótico, o Horus, el que ilumina las dos tierras, o por ejemplo la estrella meridional del cielo o el seguidor del cielo. Bueno, son varios nombres que tiene Júpiter y así es como se presenta en los textos. Mientras que Saturno, por ejemplo, es conocido como Horus, toro del cielo, o Horus el toro, o la estrella occidental que cruza el cielo, o la estrella meridional que cruza el cielo, o la que cruza el cielo es su nombre, la estrella occidental del cielo, en fin, distintas maneras para designar al planeta Saturno. Entonces, estos conocimientos, como decía, de la diferenciación de los planetas visibles respecto al fondo de estrellas es más que evidente que durante el Reino Antiguo ya lo conocen, si bien la documentación es muy parca y no será hasta más adelante cuando veamos menciones continuas de los 5 planetas. Respecto a los astrónomos, por ejemplo, para el Reino Medio, ¿cómo los identificamos? ¿Siguen apareciendo con las mismas denominaciones que vimos anteriormente? ¿O tenemos denominaciones más concretas que nos hagan ver en esos cargos auténticos astrónomos? Bueno, por ejemplo, podemos citar el caso de Renseneb, que es un noble de la dinastía 12. Bueno, pues este noble es un intendente de la vigilancia. Claro, volvemos a tener el mismo problema que vimos antes. Este vigilante, ¿de qué es? ¿De las gentes que rodean el lugar que él controla o es vigilante de sucesos que tienen lugar en la bóveda celeste? Pues sin duda alguna, este problema es constante en la documentación y no todos los vigilantes, ni mucho menos, son vigilantes de la bóveda celeste. Pero en algunos casos es evidente que sí lo son. Por ejemplo, si vamos a la estela de Getepi, también de este mismo periodo, encontramos que su cargo principal es el de encargado de los vigilantes y a ese cargo se añade el observador de las horas. El término que traducimos como el observador de las horas, en realidad el de las horas, se lee unuti, y este término unuti es el que a partir de ahora y a lo largo de toda la historia de Egipto va a designar a los astrónomos. Ese es el título de astrónomo por excelencia en el antiguo Egipto. Con lo cual, fijaros, aquí tenemos el título de encargado de los vigilantes y a continuación el de astrónomo. Y esto nos hace pensar, como decía antes, que muchos vigilantes en realidad sí que son vigilantes de la bóveda celeste y en ese sentido astrónomos. El de las horas, que se inicia en el Reino Medio, como decía antes, va a seguir manifestándose a lo largo de la historia de Egipto. Si bien esta denominación puede sufrir alguna variante, por ejemplo, ununti en neoegipcio más adelante, pero el término es el mismo. Veremos también cómo muchos documentos, y ahora desde la dinastía 12 igualmente, se refieren al astrónomo del templo o a los astrónomos del templo. Y claro, esto es importante porque vemos cómo
este trabajo, estos orólogos, estos observadores de la bóveda celeste, parece que se vinculan principalmente a este espacio, al espacio del templo. De hecho, también a lo largo de la historia de Egipto vamos a ver textos que informan de cómo los templos, los diferentes templos de Egipto, tenían sus equipos de astrónomos. Por ejemplo, tenemos a los astrónomos del dios Osiris, a los astrónomos del dios Amón, a los de Amón-Ra, a los de Horus, a los de Isis, a los de Sobek, etc. Es decir, cada complejo templario tenía sus astrónomos, que a la vez son orólogos. Esta es una de las funciones principales de estos personajes. Y claro, para que se lleve a cabo una correcta secuencia de los rituales del templo, se necesita alguien que controle las horas. Y este es un cometido principal de los astrónomos, por el día y por la noche, con la observación de las estrellas. Por eso todos los templos que se precien, sin duda en Egipto, debían tener su equipo de astrónomos u orólogos. ¿Qué documentos nos han llegado de aquella época que nos sirvan para entender un poco cómo medían las horas? Bueno, pues del final del primer periodo intermedio y del Reino Medio, es decir, de hace unos 4000 años, nos llegan unas tablas estelares que se conocen como relojes estelares diagonales. Aquí veis, por ejemplo, uno de ellos. Son muy interesantes, se conservan más de una veintena. Son interesantes porque como estrellas horarias nos presentan casi medio centenar de estrellas, y esto sí que nos lleva a obtener una información del cielo egipcio que de otra manera desconoceríamos. Eso sí, esas 50 estrellas o casi 50 estrellas que mencionan ellos son estrellas que catalogamos como estrellas horarias, es decir, estrellas que se utilizan para el control del paso de las horas a lo largo de la noche y a lo largo de las décadas del año. Por lo tanto, es un espacio muy limitado del cielo el que esas estrellas nos va a permitir conocer. El modelo de estos relojes es muy simple. Tiene una serie de columnas, 40 columnas, de tal modo que en cada columna aparecen marcadas 12 estrellas que nos indicarán las 12 horas de la noche. Cada columna en realidad nos está ofreciendo información sobre una década, sobre 10 días de cada mes. Aquí, por ejemplo, en pantalla vemos una secuencia que se limita al primer mes de Ajet, de la primera estación del año, las 3 décadas que componen ese mes. Empezaríamos por la parte derecha, del 1 al 12, las estrellas que marcan las horas de la noche. Con el número 1 veríamos la estrella que marca la primera hora de la noche, y con el número 12 la estrella que marca la última hora de la noche antes de que salga el sol. Si nos fijamos, por ejemplo, las que he marcado en rojo y en azul, si en la década de la derecha, en la primera década de ese mes, por ejemplo, Chemasen Gentet, la que está marcada en rojo, marca en ese momento la octava hora de la noche, en la década siguiente, que es la década media de ese mes, está marcando la séptima, después marcará la sexta y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las estrellas, como sabéis, cada día salen unos 4 minutos antes, con lo cual al cabo de 10 días el cielo a aquel momento era una estrella que apenas salía del horizonte al anochecer, 10 días después ya es una estrella que está más alta, y por lo tanto la función horaria de marcadora de una hora concreta, la de emplear una estrella que venga después. Esta información nos sirve para conocer parte del cielo que habían catalogado los astrónomos egipcios de aquella época. Y algunas estrellas, por ellos mencionadas, son realmente muy interesantes. Por ejemplo, aquí todos podéis reconocer la constelación de Escorpio, y en particular podemos ver cómo esa estrella que queda en el centro a la derecha, una estrella brillante, rojiza, es por supuesto la estrella
Antares o Calcalacav, la estrella principal de Escorpio, la estrella Alfa. Pues bien, esa estrella roja, los egipcios la conocen como Shemás en Gentet, que significa, o que podemos traducir como la roja de Gentet o la roja de la proa. Así si queremos hacer una traducción más completa. La roja de la proa es la estrella Antares. Claro, es muy fácil de reconocer porque la secuencia de estrellas que nos dan los egipcios, estrellas horarias, la podemos convertir a coordenadas ecuatoriales, de modo que podemos obtener ascensiones rectas aproximadas de esas estrellas y de ese modo intentar identificar al menos algunas de ellas. En este caso, la identificación es más sencilla porque en el nombre egipcio de la estrella ya se nos dice que es de color rojo. Otras estrellas que aparecen en esos listados son, por ejemplo, las llamadas Hau, que literalmente significaría algo así como las miles, y corresponde al cúmulo abierto de las Pléyades. O, por ejemplo, abajo a la derecha, una estrella que ellos llaman Aret, que corresponde muy probablemente a la estrella Alfa de Tauro, es decir, Aldebarán. Bueno, pues este mismo ejercicio lo podemos hacer con muchas otras estrellas de esa serie que aparecen en aquellos ataúdes que hemos comentado, en los relojes estelares diagonales y en listas de estrellas canales o estrellas horarias que aparecen posteriormente. A veces la búsqueda de los astrónomos egipcios nos lleva a auténticas sorpresas. Por ejemplo, lo que veis ahora en pantalla es una de las paredes bellamente decorada de la tumba TT52. Es una tumba conocida, es una tumba pequeñita, pero muy conocida por la calidad de sus pinturas. Pertenece a un personaje llamado Nag, que es de la época de Tutmosis IV, por lo tanto de la dinastía 18. Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis visto esta imagen multitud de ocasiones, pero ahora ampliemos parte de la misma para ver un detalle. Los textos que rodean esta iconografía en realidad nos explican qué es lo que está haciendo Nag, que es el personaje principal que aparece en pantalla en el momento de la caza de las aves en la marjal. Pero fijaros, en la parte izquierda es señalado en amarillo parte de los textos jeroglíficos. La columna que queda a la izquierda de todo acaba con el nombre de Nag en jeroglífico, con lo cual lo que precede a ese nombre son los títulos, los cargos principales que tuvo este hombre. Y claro, es muy interesante porque fijaros, aunque en la tumba veamos a Nag vestido de manera similar a la que vemos en esta imagen y por lo tanto por su vestimenta en modo alguno podemos reconocer a un astrónomo, si es que el astrónomo vestía de manera distinta cuando operaba como tal, pero lo cierto es que Nag solo tiene dos títulos. Por una parte, el título de escriba, que es el que aparece marcado en amarillo en la columna de la izquierda, a la izquierda de la pantalla, justo por encima de su nombre, pero también otro título que precede a ese de escriba, que es el de Ununti, es decir, el título de astrónomo. Fijaros cómo entre el título de astrónomo y el de escriba hay una columna que está picada, está borrada. ¿Por qué? Porque ese título de astrónomo era astrónomo de Amón o astrónomo del templo de Amón. Y durante la época de Amarna, evidentemente ese nombre de Amón fue perseguido y esa parte de la inscripción fue borrada. Este caso es curioso porque es habitual ver como un astrónomo tiene muchos otros títulos, pero en el caso de Nag solo hay dos que se nos presenten no solo en su tumba, sino en otros documentos como conos funerarios, etc. También es curioso ver cómo hay una enorme cantidad de variantes en el modo de escribir la palabra astrónomo solo en el caso de los ejemplos de Nag. También de esta época, de la dinastía 18, tenemos otro documento que nos presenta a un astrónomo, un astrónomo, que es designado como escriba, también como en el caso anterior, pero en este caso escriba del departamento de la hora del faraón, el observador de la hora sobre el techo
del palacio. En este caso, por lo tanto, parece que se trata de un astrónomo que está adscrito no tanto a un complejo templario, sino a un departamento asociado al faraón. En todo caso, es interesante, ¿por qué? Porque ya se nos advierte en el título que su lugar principal de observación es la terraza del palacio, como pudiera ser la terraza también del templo, en el caso de los astrónomos vinculados a estos edificios. Aquí, por ejemplo, tenemos una magnífica fotografía realizada en la parte superior del templo de la diosa Hathor en Dendera. Estaríamos prácticamente encima del Pronaos. Y fijaros la vista magnífica que se tiene desde este lugar. Eso es lo que buscan los astrónomos egipcios. Si se sitúan en la parte alta de los edificios, pensemos en este caso de los templos, tienen un perfecto horizonte y toda una bóveda celeste que escudriñar. Por lo tanto, bueno, son los lugares, los observatorios, digamos, empleados en aquella época. Es cierto que en casos excepcionales también podemos ver astrónomos con vestimentas particulares. Uno sería el famoso ejemplo de Anen, que es un personaje de la dinastía XVIII, es hermano de la gran esposa real Tille, que es la esposa del gran faraón Amenhotep III, y si os fijáis, lleva una piel de pantera que en lugar de manchas de pantera, como sería habitual en la vestimenta de un sacerdote de este tipo, lo que lleva son estrellas. De algún modo podemos suponer que esa vestimenta está indicando parte de sus funciones como observador de la bóveda celeste. Pero lo cierto es que las inscripciones que acompañan a este personaje no citan el título de astrónomo, aunque sí que aparecen otros títulos que lo vinculan a la observación del cielo. Por ejemplo, es sacerdote lector que conoce el funcionamiento del cielo. Eso es un término que induce a pensar que puede ser un astrónomo. Y también, y quizás no por casualidad, vuelve a ser un personaje que emplea el título de grande de los videntes, pero en este caso de la llamada Casa del Príncipe. En esta época, en la dinastía XVIII, es cuando encontramos los primeros ejemplos de techos astronómicos expuestos en los techos de algunas tumbas. Justamente el primero aparece en una tumba privada, en la tumba de Senenmut, un personaje de la época de Tutmosis III Hatshepsut, y es algo realmente excepcional, porque los siguientes ejemplos los encontraremos siempre asociados a monarcas egipcios, en concreto en el Valle de los Reyes. En estos techos astronómicos, los astrónomos egipcios nos vuelven a aportar información de interés, ya no simplemente listados de estrellas horarias, como de hecho aparece en esta parte del techo, sino también una representación de algunas de las constelaciones que ellos ven en el cielo. Por ejemplo, marco en rojo la constelación de Sag. Fijaros que por encima de ella aparecen 3 estrellas prominentes. Bueno, pues Sag corresponde a nuestra constelación de Orión, al menos parcialmente. Y de hecho esas 3 estrellas que se han marcado en el techo astronómico sin duda corresponden a las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero también aparecen otras constelaciones. Solo voy a citar un caso muy concreto, que es el de la constelación de la Barca. La marco en rojo y fijaros que en azul marco una serie de columnas que aparecen por encima y que son de interés porque esas columnas nos están indicando estrellas que pertenecen a esa constelación, pero no colocadas de manera aleatoria, sino estrellas colocadas en orden de ascensión recta, de oeste a este. Entonces, claro, es una información de grandísimo interés. Aquí las vemos marcadas, de grandísimo interés. ¿Por qué? Porque esto nos permite, como decía antes, convertir esas coordenadas horarias en coordenadas ecuatoriales, en concreto en ascensión recta, que para quien no conozca el término es como en la bóveda celeste como los meridianos. Entonces, si
cogemos esa información y la plasmamos en el cielo. Esto nos permite, por ejemplo, reconocer la amplitud real de esa constelación de la Barca que veían los egipcios entre, como podéis ver, entre las constelaciones de Libra y Sagitario. Por lo tanto, era una constelación que englobaba prácticamente tres constelaciones zodiacales. Y esto también nos permite identificar o tratar de identificar las estrellas individuales que citan los egipcios. Pensad que entre ellas ya hemos identificado con gran certeza una, que es la roja de la proa o la roja de Gentet con Antares. De ese modo, con esta referencia podemos empezar la identificación de las siguientes estrellas. También en los techos astronómicos aparece un grupo de constelaciones muy conocido, que solemos denominar constelaciones boreales, constelaciones representadas, algunas de las cuales podemos identificar en su equivalente actual con gran certeza o con total seguridad. Entre esas constelaciones destaca, por ejemplo, la llamada constelación de Mesgetiu, que es esa constelación que aparece en forma de toro ovoide en la parte derecha de la imagen y que en su parte inferior, al final de su cola, tiene una estrella marcada de color rojo, que es la estrella Alcaid, una estrella de la Osa Mayor. Por supuesto, las constelaciones egipcias también sufren transformaciones iconográficas. Por ejemplo, esa constelación de Mesgetiu en el Imperio Antiguo la ven a modo de azuela, pero después vemos cómo esta forma de constelación va cambiando y adquiere el aspecto de pata de toro o toro ovoide. Eso es así porque esa forma obedece a una mitología bien conocida. Para el caso de Mesgetiu es una excepción en ese sentido, puesto que desconocemos la mitología de la mayoría de las constelaciones que aparecen plasmadas en los techos astronómicos. Pero en el caso de Mesgetiu, en el caso de la pata de toro, gracias al libro del día, gracias al papiro Yumilac y gracias a otros documentos, sabemos que es la pata que se desprende de Set durante el combate que este tiene, o uno de los combates que este tiene con el dios Horus. De modo que esto es justo lo que veis representado en esta preciosa imagen que procede del pronaos o sala hipóstila del templo de Hathor en Dendera. Ya es una imagen tardía, pero obedece a la misma iconografía. Fijaros a la derecha como el dios hieracocéfalo, que es una forma de Horus, aunque se llame Anu en los textos astronómicos, lo que hace es atacar a ese toro, que es una forma del dios Set, y ese toro está encadenado a unos objetos que actúan a modo de postes de amarre que sostiene una figura con aspecto de hipopótamo, que sabemos que se trata de una de las formas de la diosa Isis. Entonces, los textos nos dicen que esa pata de toro está unida a Isis en su forma de hipopótamo por cadenas de oro, de modo que queda siempre en el ámbito de las estrellas circumpolares y de ese modo no tiene escapatoria, queda circunscrita a ese mundo de movimiento eterno sin escapatoria. Bueno, pues de esta manera, con esa información que vamos obteniendo de techos astronómicos, de listas de canales, posteriormente también de tablas ramésidas, que son listas de otro tipo de estrellas que se utilizan como estrellas horarias, gracias a todo esto es como podemos reconstruir parte del cielo egipcio e identificar muchas de sus constelaciones. Pero también fijaros que es muy interesante ver cómo los astrónomos egipcios no solo hacían uso de las estrellas horarias y no solo seguro tenían auténticos catálogos de las constelaciones y resto de estrellas egipcias, también además anotaban objetos que nosotros actualmente catalogaríamos como objetos de cielo profundo. Por ejemplo, aquí en el techo astronómico de Senenmut, por poner un ejemplo, vemos cómo entre las estrellas y constelaciones se marcan unos objetos mediante inscripciones que hablan de ellos como el tercer cúmulo, el cuarto cúmulo, etc. Esa palabra cúmulo en egipcio se lee het y suele traducirse como grupo, como tropa, pero en este caso, sin duda, se ha de traducir como cúmulo estelar. En realidad,
es una asociación de estrellas o un objeto difuso. De hecho, por ejemplo, si el tercer cúmulo y el quinto cúmulo corresponden a la constelación de Delphinus, que es un cúmulo abierto, y a M45, a las Pléyades, el cuarto cúmulo, por ejemplo, corresponde no a un cúmulo abierto, no a un cúmulo estelar, sino a una galaxia, en concreto a M31. Por lo tanto, vemos cómo también los egipcios, sin duda, realizaron un catálogo de esos objetos que en la bóveda celeste se veían difusos o que suponían una gran concentración de estrellas. También, por ejemplo, hay otro cúmulo que ellos representan que corresponde muy probablemente a las Híades, ese cúmulo abierto en torno a la estrella Aldebarán en Tauro. Y fijaros qué denominaciones más interesantes. Hay otro cúmulo que ellos llaman Sebau Ashau, que literalmente significa muchas estrellas y que corresponde con nuestra constelación de Coma Berenices. No es un cúmulo abierto. Y precisamente Coma Berenices tiene un origen en Egipto. La constelación que conocemos como Caballera de Berenice tiene un origen en Egipto y se remonta a la época de Ptolomeo III, cuando, inmerso en una guerra contra el rey Seleuco II en la región de Siria, su esposa, la reina Berenice, prometió que otorgaría su bella cabellera al templo de Afrodita si su esposo Ptolomeo III volvía a Egipto victorioso. Y esto lo cumplió la reina, pero parece ser que al día siguiente de haber dejado la cabellera en el templo de Afrodita, esta desapareció, fue robada. Y para salir de un gran problema, el astrónomo alejandrino Conón de Samos ideó que esa cabellera había volado al cielo creando la constelación de Coma Berenices. Entonces, lo que en un principio son esa multitud de estrellas, según designan los egipcios de época faraónica, más tarde se transforma en la cabellera de Berenice. También los astrónomos egipcios nos ofrecen datos de interés que podemos ver, por ejemplo, en el llamado libro de Nut, tanto en el ejemplo de Seti I, que es el que veríamos en pantalla, como en el ejemplo de Ramsés IV, en el Valle de los Reyes. Fijaros que hay toda una serie de columnas con números, se nos están dando efemérides de estrellas concretas. Y para que sirva de referencia cómo funciona esto, vamos a ver el registro de efemérides astronómicas que se da para un decano horario, para una estrella llamada por ellos Kenmet. Bueno, pues se nos dice cuándo marca la primera hora, es decir, cuando pasa por el meridiano central una vez se ha ocultado el sol y ha comenzado la noche. También se nos dice cuando esa estrella es encerrada por la Duat, es decir, cuando esa estrella entra en conjunción, y también se nos dice cuando tiene su nacimiento, o lo que es lo mismo, cuando esa estrella tiene su orto helíaco, es decir, cuando aparece por el horizonte este tras su conjunción. Entonces, como veis, son listas muy interesantes porque ofrecen estos tres datos, efemérides astronómicas concretas, precisas, para cada una de las estrellas horarias. Esta información la podemos ver incluso copiada en textos o documentos mucho más tardíos. Por ejemplo, lo que veis ahora en pantalla es el papiro Carlsberg I, que es del siglo II después de Cristo, por lo tanto de época romana. Está escrito en demótico, pero es un texto que es copia, que bebe de las fuentes que acabamos de comentar, de ese libro de Nut que hemos visto con Seti I o, por ejemplo, con Ramsés IV. Y claro, son documentos interesantes porque los podemos comparar, podemos ver anotaciones, el papiro Carlsberg, que intentan explicar cuestiones que a lo mejor no se entendían del todo 1500 años después. Pero también es interesante porque en este papiro se hace mención de algunos libros, el libro de la descripción de los movimientos de las estrellas, el libro para observar el disco solar, etc. Libros que no son sino tratados astronómicos que, por desgracia, no han llegado a nosotros. De hecho, por ejemplo, si fuéramos a la biblioteca
del templo de Horus en Edfu, que es esa pequeña sala que veis en la fotografía en el programa del templo. En el interior aparece un listado de libros que contenía esa biblioteca, de libros o papiros enrollados que contenía esa biblioteca. Y entre ellos aparecen especialmente dos, que sin duda se trata de tratados astronómicos. Claro, lo que nos queda es solo el título. El libro en sí ya desapareció, pero fijaros, uno es el conocimiento de los retornos periódicos de los dos espíritus celestiales, es decir, del Sol y la Luna, mientras que el otro es el gobierno de los retornos periódicos de las estrellas. Por lo tanto, son tratados donde sin duda se aprovecha los miles de años de observaciones por parte de los astrónomos egipcios para acumular toda una información valiosa sobre el movimiento de estos objetos. También el astrónomo egipcio nos ofrece conocimientos sobre otra parte de su cielo en la época ramésida, gracias a que en este momento el listado de estrellas horarias se modifica. Ahora realizan unas tablas que tienen un valor de 15 días, en total son 24 tablas para el año, y el método de observación también varía. Es un método que idea un sistema de coordenadas particular, donde la referencia es un personaje o podría ser una estatua, de modo que se observa cómo el meridiano central estaría sobre su cabeza. El término que utilizan los egipcios es frente al corazón, eso marcaría el meridiano central, mientras que a derecha e izquierda las referencias son el ojo, la oreja y el hombro. Por lo tanto, es como un sistema de coordenadas azimutal. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona. Esto es una tabla donde aparece marcadas una serie de estrellas. La primera simplemente nos indica qué estrella se ve cerca del meridiano central cuando está anocheciendo, y la segunda ya nos dice qué estrella es marcadora de la primera hora de la noche una vez esta se ha cerrado. Entonces, por ejemplo, en esa inscripción se dice primera hora, se refiere a primera hora de la noche, su cuello sobre el ojo izquierdo. Su cuello se refiere al cuello de una constelación que se conoce con el nombre de Necht, o el gigante. Entonces quiere decir que el cuello o la estrella, que es el cuello de esa constelación, ahora está sobre el ojo izquierdo de esa estatua o de esa figura que sirve de referencia. Por lo tanto, si está sobre el ojo izquierdo, quiere decir que la estrella ha pasado el meridiano central. Por eso, como veis, no está en la posición 0 la estrella, sino que está en la posición 1, ha pasado el meridiano central. En fin, gracias a esas tablas ramésidas, como decía, tenemos información sobre estrellas que no son mencionadas en listas anteriores, sí que aparecen estrellas de Seperet y estrellas de Sag, es decir, estrellas de la zona de Can Mayor y de Orión, pero ahora podemos reconocer algunas. Seperet Sirio ya la conocíamos, pero por ejemplo la estrella de Sag probablemente es Rigel. También se especifica, por ejemplo, una estrella dentro de ese cúmulo M45 que ya hemos mencionado en otras listas de estrellas. Ahora se habla de Sebanhau, que es la estrella de Lores. Evidentemente la estrella más prominente de las Pléyades es Alcione. Pero también tenemos bueno, pues imágenes muy interesantes. En las tablas ramésidas se nos habla de Tep-en-Mai, que es la cabeza del león. También se nos habla de la cola del león, Sedef. Acordaros que de Nébola, el nombre de Nébola, que es esta estrella de la constelación zodiacal de Leo, significa en árabe cola. Pues bien, parece que los egipcios ya veían en la constelación zodiacal de Leo un león que ellos denominan Mai en las tablas ramésidas, pero que muy probablemente también es ese llamado león divino que aparece anteriormente en los techos astronómicos. Otros métodos que utilizan los egipcios para medir el paso del tiempo, pues por ejemplo las clepsidras, que son relojes de agua graduados, que también servían para medir las horas durante la noche. De hecho, algunas inscripciones nos hablan de cómo estas clepsidras se utilizan cuando los decanos o estrellas horarias no se pueden observar, porque hace
mal tiempo. También los orólogos y astrónomos egipcios se ayudan de otros instrumentos que ellos desarrollaron, como por ejemplo los relojes de sombra, como sería el caso de este que aparece en pantalla, y cuyas instrucciones de confección tenemos en la parte izquierda, en un documento que pertenece a la época de Seti I. De hecho, de este instrumento nos han llegado algunos ejemplares, como estos, que hay de varias épocas, el de arriba a la derecha de época de Menhete III, dinastía 18, que está en el Louvre, y a la izquierda vemos otros dos ejemplos de la época de Tutmosis III, del tercer periodo intermedio, en este caso en Berlín. Y son unos sistemas que sufrieron una evolución, una mejora, aprovechando la inclinación del plano sobre el que se proyectaba la sombra del Sol, pero también introduciendo varias escalas, porque evidentemente el arco hiperbólico que desarrolla la sombra del Sol proyectada desde el gnomon o desde esa pieza cúbica que tienen estos instrumentos no es igual a lo largo del año. Por lo tanto, también idearon varias escalas para corregir estos errores e incluso algunos relojes de sombra más complejos que evitaban el tener que reorientarlos hacia el este y hacia el oeste, puesto que tenía la posibilidad de medir en ambas direcciones. También ellos, por ejemplo, utilizaban relojes de sol, modelos que conocemos porque son muy habituales también, sobre todo en casas antiguas, en las fachadas. Bueno, pues esos modelos tenían hasta algunos que utilizaban a modo de colgante, de modo que podemos entender que casi podían ser utilizados como, entre comillas, reloj de pulsera. La medición de las horas es muy importante para los astrónomos egipcios, por eso en los templos existe un cuerpo de personas llamado el cuerpo de los encargados del merjet, que es ese reloj. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque, como decía al principio, los rituales del templo se hacen en horas muy concretas y se han de realizar con precisión, de modo que son estos astrónomos los que avisan en qué momento se llega a una cuarta hora de la noche, del día, etcétera, por ejemplo, tal y como aparece en textos que proceden, en este caso, del templo de Esna. También encontramos estatuas que pertenecen a astrónomos egipcios o personajes que, entre otras funciones, tuvieron la de astrónomo, como por ejemplo este de la dinastía 30, donde en la inscripción se nos habla de la importancia que tenía el conocimiento del merjet o reloj solar y de la clepsidra para sus funciones. También tenían otro tipo de relojes, y os voy a comentar uno que es realmente muy interesante, puesto que recuerda, por ejemplo, al llamado reloj de las guardas, que es el que utilizaban los navegantes españoles en la época del dominio en América, por ejemplo. En este momento, para marcar las horas de la noche, ellos utilizaban sobre todo la observación de la osa menor en referencia a una figura imaginaria tal cual veis en pantalla. Pues bien, en el caso de Egipto tenemos una situación similar. Un reloj que utiliza es la forma no de la osa menor, sino de la osa mayor, pero la forma que va cambiando a lo largo del año y de las horas de la noche. Vamos a fijarnos cómo en ese auténtico reloj se plasma la figura de la osa mayor a lo largo del año. Claro, aquí estamos ante una iconografía que pertenece a un sarcófago, por lo tanto, en un ámbito funerario no se busca en absoluto la precisión, más bien está mal hecho, pero da igual. Lo importante es que lo que se pretende es utilizar la osa mayor dando siempre 3 referencias de ella, cómo se ve al anochecer, cómo se ve a medianoche y cómo se ve al amanecer. Esto a lo largo de los meses del año. De modo que la osa mayor se convierte en un auténtico reloj nocturno para los observadores egipcios.
¿Qué instrumentos utilizaban los astrónomos egipcios? Bueno, pues uno de ellos muy común y muy simple es el bai, que más que nada es un instrumento tipo mira, es un nervio de palma con una incisión en la parte superior a través de la cual ellos realizaban la observación. Y sabemos de que en ocasiones había auténticos cargamentos de estos instrumentos. Por ejemplo, hay un texto muy interesante que aparece en el templo, en un bloque hallado en el templo de la diosa Mut en Karnak, que habla de un gran cargamento de bai para los astrónomos. Ese bai parece ser que fue representado en esta escena de una estela tardía, es lo que tiene el personaje de la derecha y de la izquierda, que es el mismo. Pero sobre todo tenemos bien representado en una escena espectacular, que es la de este astrónomo, que si os fijáis lleva varios instrumentos. Por una parte lleva un reloj de sombra, que es lo que sostiene con su mano izquierda, pero también con la mano derecha sostiene no cetros exactamente, sino varios instrumentos astronómicos, entre los que está el bai y posiblemente un gnom. Otro instrumento es el merjet, que simplemente es una plomada. Es muy similar en forma a uno de los relojes de sombra que hemos visto, pero en este caso carece de escalas, porque simplemente se busca mediante este instrumento el poder establecer una línea vertical, probablemente para combinarlo con el bai, con ese instrumento tipo mira. Ahora fijaros, por ejemplo, en esta otra estatua, que en realidad es también espectacular, puesto que nos ofrece la imagen de un astrónomo egipcio que sostiene en su mano y debajo del brazo izquierdo toda una serie de instrumentos, desde un reloj de sombra hasta un bai, un merjet y otro instrumento alargado que sin duda también se utilizaba como tipo mira. De hecho, por ejemplo, en las representaciones astronómicas de los llamados techos astronómicos, tenemos entre las constelaciones boreales un objeto plasmado que no es una constelación, sino un instrumento astronómico, una especie de gnomon que sin duda utilizaban los astrónomos egipcios posiblemente para ayudarse en la determinación de las líneas meridianas o del meridiano central, en concreto en combinación con el bai. Posiblemente es lo que refleja esta imagen. Pero también sabemos que físicamente no han llegado a nosotros, como es lo que corona, ese objeto que corona a la diosa Sheshat, es una especie de flor que muy posiblemente es un instrumento astronómico similar a la groma romana y que serviría para realizar alineaciones. Hemos visto a lo largo de estos minutos cómo el astrónomo egipcio a lo largo de toda la historia de Egipto es un conocedor de la bóveda celeste, pero también es sobre todo un orólogo, se aprovecha de la observación de las estrellas para medir las horas de la noche. Pero ¿esconde algo más ese astrónomo? Bueno, pues es curioso que documentación como la que voy a comentar ahora es muy rara para época faraónica, pero evidencia que tras ese astrónomo puede haber algo más. Por ejemplo, en la famosa estela del rey Mereptah, la estela de la victoria en la que se menciona, y por esto es famosa, Israel por vez primera en la documentación egipcia, bueno, pues en esta estela hay un fragmento en el que se lee lo siguiente. Él es quien traerá el fin de sus enemigos, dicen los que escudriñan sus estrellas y los que conocen todas sus fórmulas observando los vientos. Claro, fijaros que estamos en la dinastía 19, a finales de la dinastía 19, y un texto nos dice que los que escudriñan las estrellas son capaces de predecir, con lo cual es una información realmente interesante porque nos abre otro horizonte sobre las funciones de los astrónomos egipcios. De hecho, es sobradamente conocido que los egipcios consideran males presagios cuando observan, por ejemplo,
un eclipse total de Sol. Y esto lo sabemos, entre otros documentos, por uno conocido como Crónica del Príncipe Osorcón, donde se dice que aunque el cielo no se tragó la luna, es decir, aunque no hubo eclipse de luna, hubo guerra en el país. Por lo tanto, eclipse de luna es igual a guerra en la concepción egipcia. Es un mal presagio, un mal augurio ver un eclipse de luna. En realidad, fijaros en esto que voy a comentar. Estamos hablando de astrónomos egipcios que han observado la bóveda celeste desde las terrazas de sus templos durante miles de años. Imaginaros la cantidad de documentación que pudieron obtener esos astrónomos. Documentación que, bien sabemos, utilizaron los griegos que visitaron Egipto y que recopilaron esos datos. Pero esa información no aparece en los templos. ¿Por qué no aparece, por ejemplo, información sobre eclipses de luna, eclipses de sol, observación de cometas, observación de bólidos, estrellas fugaces, lluvias de estrellas fugaces? ¿Por qué esa información no aparece? Bueno, la respuesta puede ser realmente simple. Se trata de acontecimientos que los egipcios no pueden predecir. Por lo tanto, esos acontecimientos, como la observación de un cometa o un eclipse, por impredecibles, están fuera del orden, pertenecen al mundo de lo caótico, y justo ese mundo de lo caótico es lo que debe ser expulsado del templo. El templo es un lugar de orden, un lugar en el que prima Ma'at. Bueno, pues en ese caso se nos hace más comprensible, porque justo estas observaciones están completamente ausentes en ese ámbito. Sin duda fueron registrados cometas, eclipses, estrellas fugaces, pero por desgracia esa información no ha llegado a nosotros, o casi no ha llegado a nosotros. En cuanto al posible carácter adivinatorio o vinculado a la observación de las estrellas en una época anterior al desarrollo de la astrología en el mundo helenístico, también es interesante no solo esa referencia que hemos hecho anteriormente a la estela de Merrepta, sino, por ejemplo, al modo en el que se designan en ocasiones los decanos, las estrellas horarias. Se llaman los vivos del destino. Por lo tanto, se asocia el destino a la observación de esas estrellas. Pero realmente, si nos fijamos, por ejemplo, en lo que nos dice Heródoto, él dice, según los egipcios, cada mes y cada día pertenecen a uno de los dioses, y según el día de su nacimiento se determina cómo le irá a uno, cómo acabará y cómo será. En realidad esto no es astrología, esto es hemerología, no es exactamente lo mismo y puede llevar a confusión. A pesar de ello, son varios los documentos que de algún modo anuncian una influencia astrológica, especialmente cuando hablamos de esos decanos y de su influencia, como sería el caso, por ejemplo, en el llamado Naos de Saft el-Jena. Y sobre todo se hace evidente cuando vemos los textos de algunos astrónomos, de las estatuas de algunos astrónomos, que nos llevan a principios de época tolemaica. Por ejemplo, hay un astrónomo llamado Senti, que es astrónomo del dominio de Sobek o del templo de Sobek, y el texto, su estatua, dice lo siguiente, dice que él es el que predice el futuro de los hombres, desde su niñez hasta su muerte. Divide la hora de acuerdo con el deseo del Dios, hasta de conocer la división de los años, meses, días, horas y el curso de todo astro a través de la observación de su movimiento, predice el futuro. Por lo tanto, vemos como ya en esta época el astrónomo egipcio, el orólogo egipcio, ese astrónomo de los templos, adquiere otra función que, si bien es difícil de escudriñar en época faraónica, ahora se hace muy evidente. De hecho, por ejemplo, veamos esta otra estatua. En la parte trasera de la estatua de Jorgevi, vemos cómo se dice que él es experto en los textos sagrados, que es observador de todo lo que se puede observar en el cielo y en la tierra, y que además es experto en la observación de las estrellas. Bueno, pues como corresponde a un buen astrónomo. Pero es que también ese texto dice que él es el que anuncia el orto y ocaso en su momento con los dioses que predicen el futuro. Esos dioses que predicen el futuro es una forma de llamar a los decanos, a las estrellas horarias, llamado decano Aj o constelación de Pisces.
Con lo cual, aquí lo que se nos está dando en realidad es un término totalmente astrológico, que es el de la exaltación, en este caso, del planeta Venus. De hecho, si vamos al zodíaco de Dendera, podemos ver cómo Marte se sitúa por encima del pez cabra, es decir, de Capricornio. Vemos como también Saturno lo tenemos asociado a la constelación de Libra. Si miramos ahora esta imagen más general, en realidad lo que estamos viendo es cómo los planetas se han asociado a las constelaciones zodiacales, que se designan como lugares de exaltación, lugares donde desde la posición astrológica estos planetas tienen su máxima influencia. Con lo cual, fijémonos que en realidad lo que vemos es una transformación completa del astrónomo egipcio, que llegado a este momento, a la época tolemaica y a la época romana, tiene también una función principal que nos lleva al ámbito astrológico. El propio Diodoro de Sicilia, que visita Egipto a finales de la época tolemaica, dice lo siguiente: también entre los egipcios, el orden y los movimientos de los astros gozan de una cuidadosa observación. Guardan las inscripciones sobre cada cosa desde antiguos tiempos y han observado los movimientos, órbitas y estaciones de los planetas y también las influencias. Muchas veces aciertan prediciendo a los hombres lo que va a ocurrirles durante su vida. Bueno, eso es muy interesante y esto lo que nos lleva es a otro aspecto que va a tener una gran evolución y sin duda un gran interés, que es el desarrollo de la astrología natalicia en Egipto, porque de hecho los templos egipcios van a ser grandes difusores de la astrología. Pero fijaros esa evolución que a grandes rasgos hemos visto de los astrónomos egipcios, desde sus funciones como observadores de la bóveda celeste, sus funciones como orólogos, a esta última función que se añade en una época mucho más reciente de la historia de Egipto. Bueno, pues hemos hecho un viaje express a lo largo de la historia de los astrónomos, que espero haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ha sido fantástico hacer este vistazo a nuestros colegas astrónomos del Antiguo Egipto. Realmente el conocimiento es impresionante y la descripción que nos has hecho es fantástica. Antes de hacerte unas preguntas, me gustaría comentarte sobre todo la gran cantidad, supongo que son alumnos o exalumnos tuyos que te saludan a través de YouTube y sobre todo también saludos en concreto, por ejemplo, de Carolina Herrera desde Santiago de Chile, o desde Holanda Francisco Colomer, o desde Ecuador Magali López, o también saludos desde Argentina, desde Tijuana, México, Rafael Gómez, o sea que eres muy internacional realmente. También saludos desde cualquier rincón de España, desde Aragón, desde Jerez. Y si te parece, pues voy ya directamente a algunas preguntas. Una concreta que te hace Silvia Guardia, que pregunta, ¿todas las pirámides estaban alineadas con alguna estrella? Vale, es una pregunta interesante, porque realmente las pirámides obedecen a un complejo que tiene su precedente en la pirámide escalonada del rey Necherjet, o más popularmente conocido como el rey Zoser, ¿no? en Saqqara. Si nos fijamos en el complejo funerario del rey Necherjet, vemos que hay una clara intención de orientarse hacia el norte, en concreto hacia las estrellas circumpolares. Si vemos el plano del complejo funerario, vemos que es una estructura rectangular orientada de norte a sur. Pero si ahora vamos a la pirámide, nos fijaremos que esta pirámide escalonada tiene su entrada en el norte, no en otro lugar, sino en el norte. Y esto es un modelo que se repite en las pirámides siguientes, en todas las pirámides, de la tercera dinastía, de la cuarta dinastía, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque lo que es la entrada de la pirámide, nosotros como visitantes de las pirámides, si vamos, por ejemplo, a la Gran Pirámide, vamos al lado norte y entramos en la pirámide. Pero lo que nosotros llamamos entrada de la pirámide para los egipcios es la salida de la pirámide, puesto que la perspectiva de ellos
es la del individuo que habita la pirámide, y ese no es otro que el difunto faraón. Entonces, nuestra entrada es en realidad su corredor ascendente por el que él sale de la pirámide. ¿Y a dónde va? Hacia las estrellas circumpolares. El Aj, o entre comillas, espíritu del faraón, quiere reunirse con los inmortales, con las estrellas Igemus Sekiu, que son aquellas que no conocen el ocaso, las circumpolares. Él quiere ser también una de esas estrellas, una de esas estrellas inmortales. Por eso, efectivamente, las pirámides tienen su entrada siempre en el lado norte. Y cuando dejaron de hacer la entrada en el lado norte, por ejemplo, en la dinastía 12, fue simplemente por cuestiones de seguridad. Los ladrones estaban sabedores, por supuesto, de que si querían saquear una pirámide, si tenían ocasión de hacer esto en un tiempo de crisis, por ejemplo, tenían que ir directamente al lado norte y buscar esa entrada. Con lo cual los egipcios dijeron, bueno, pues colocamos una capilla que simbólicamente haga las funciones de salida simbólica de la pirámide en el lado norte, pero coloquemos realmente el acceso en otro lado. Por lo tanto, sí, como decías, las pirámides obedecen principalmente a esa orientación estelar, aunque también, evidentemente, hay que añadir una orientación solar, que es la del lado este. Por eso los templos funerarios, desde la cuarta dinastía, se colocan en el lado este de la pirámide. Vale, muchas gracias. También Silvia pregunta, ¿los grandes faraones o sacerdotes, cuando se ponían los nombres, tenían en cuenta el significado de las estrellas? Cuando se ponían los nombres, bueno, en los nombres de los faraones no figuran nombres de estrellas, aparecen en todo caso nombres teóforos, por ejemplo, Ramsés es el que ha nacido de Ra, Tutmosis, Yehutimes es el que ha nacido del dios Tot, y así, por ejemplo, Seti es el del dios Set. Bueno, y así muchos, pero realmente no hay una vinculación concreta con estrellas. Sí que la hay, por ejemplo, en la denominación de algunas pirámides. En este caso, sí. Sí, otra pregunta. Francisco Colomer pregunta, a lo largo de miles de años, el aspecto del cielo cambia por la precesión y los movimientos propios de las estrellas. ¿Se sabe lo que veían y se tiene en cuenta en los estudios? Bueno, en primer lugar, un enorme saludo a Francisco Colomer. No sé si lo conocéis, pero es un gran astrónomo, es un representante excelente de la astronomía española en Holanda, así que muchos saludos a Francisco Colomer. Bueno, a ver, evidentemente los egipcios, gracias a que observaron durante cientos de años, durante miles de años, se dieron cuenta de que, por ejemplo, constelaciones que en un momento fueron circumpolares, como la propia Mesjetiu, esa pata de toro, que tan importante fue para ellos, a partir de cierta fecha ya dejaron de serlo. Por ejemplo, en el caso de Mesjetiu, como digo, en la época tardía ya no es circumpolar en Tebas, o en buena parte del primer milenio no es circumpolar en Tebas. Entonces ellos ven que hay algo pasa, hay un error acumulativo. Esa precesión de los equinoccios también se manifiesta, por ejemplo, en la orientación de los templos. Un caso podría ser el templo de la diosa Hathor en Dendera, donde, aparte de la alineación hacia el norte, encontramos una alineación lateral hacia la estrella Sirio. Y justo el templo que hay detrás del de Hathor, que es el templo de Isis, manifiesta esa alineación a Sirio, pero con un eje distinto, simplemente porque sus fundamentos son más antiguos y por lo tanto se alineó en una época anterior y por lo tanto a lo largo de los siglos esa estrella fue cambiando de azimut por la precesión de los equinoccios. Entonces, claro, ¿tienen conocimiento ellos preciso de lo que significa la precesión y cómo se formula la precesión? Pues probablemente no, pero sí que podemos decir que saben cuál es la consecuencia de ese cambio del cielo, porque la estrella que ellos utilizan como polar, que es la estrella Tubán, en la época de las pirámides, paulatinamente deja de serlo. Entonces ellos sí que ven cómo se modifica ese
ese cielo. Claro, nosotros cuando queremos observar el cielo de los egipcios, utilizamos sus estrellas horarias y las coordenadas horarias que ellos nos aportan, evidentemente hacemos esas correcciones y calculamos para fechas concretas, para 1500 a.C., para 2000 a.C., etcétera, para tener en cuenta que, por supuesto, el cielo ha cambiado. Y, por ejemplo, otro caso que me gustaría comentar como ejemplo de lo que la precesión de los equinoccios ha cambiado el cielo, se manifiesta precisamente en la pirámide escalonada de Saqqara, en el lado norte, que ya hemos dicho que tiene una significación estelar hacia las estrellas circumpolares. Existe un pequeño edificio que se llama Serdab, en el interior del cual hay una estatua del faraón. Pero ese edificio no tiene entrada, no hay una puerta de acceso, pero sí que tiene dos orificios a través de los cuales nosotros podemos ver la estatua que hay en su interior. Pues bien, esos orificios apuntaban en la época de ese monarca, hacia el año 2650 a.C., apuntaban a la declinación en la que se situaban dos estrellas de gran importancia: Kochab, la estrella beta de la Osa menor, y Dube, la estrella alfa de la Osa mayor. Si nos fijamos, una y otra constelación son muy similares, son como imágenes especulares, que en realidad en la concepción egipcia, en aquella época, representaban azuelas. Bueno, pues tanto Kochab como Dube representan la punta de la azuela. Y es una azuela que se utiliza en un ritual funerario muy importante, que es el ritual de la apertura de la boca, que es el que permite el aliento de vida al difunto para que viva en el más allá. Pues bien, a lo que voy, esos orificios apuntaban a esas dos estrellas, de modo que la estatua del faraón miraba a la punta de las dos azuelas que había en el ámbito circumpolar. Evidentemente ahora esto no se ve, o 1000 años después eso ya no se veía por causa de la precesión. Francisco Colomer también pregunta algo que tú has comentado ya en la conferencia y creo que en cierto modo está contestado, pero te hago la pregunta por si quieres añadir algún tema. Dice, por ejemplo, ¿qué aspecto tenía la Osa Mayor hace 4000 años? ¿Cómo la veían y llamaban los egipcios? Creo Sí, bueno, que ya te has referido a ello en la conversación, pero si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, simplemente recordar, en primer lugar, tenía forma de azuela Necherti, y posteriormente se ve como pata de toro, que es lo que corresponde a la constelación de Mesgetiu. En todo caso, siempre se llamó esa constelación Mesgetiu. Siguen continuamente los saludos. Realmente tienes alumnos en todo el mundo, por lo que veo. Algunos se explican porque me dicen que siguen tus clases online, por lo tanto es lógico que estén en cualquier parte del mundo. Ya irás viendo después las salutaciones con más tranquilidad. Pero para ir a preguntas, una más, dice... ¿las pirámides de Giza están orientadas con las estrellas del cinturón de Orión? Pregunta Andy García. Vale. Esta pregunta tiene dos respuestas, por lo que la pregunta, porque son pirámides de Giza. Si se refiere a la gran pirámide, en concreto a la gran pirámide, a la pirámide del rey Jufu de Keops, la vinculación con las estrellas de Orión o con ciertas estrellas de Orión es la que nos dan los llamados canales de ventilación, que existen tanto en la cámara sepulcral como en la llamada cámara de la reina. En ambas cámaras hay dos canales, al norte y al sur. Son canales muy estrechitos, que tienen apenas pues, unos 20-22 centímetros de lado, por lo tanto, por ahí no se puede introducir una persona. Son canales que en todo caso se originan en horizontal y tras un tramo de unos quizás 2 metros en horizontal, después adquieren un ángulo, y este ángulo les lleva, aparentemente, a la estrella Tubán, que es, como decíamos antes, la polar de aquella época. De hecho, fue hacia el 2800 más o menos cuando estuvo más cerca del polo norte celeste. Después también apunta hacia la estrella Sirio, que es Sepedeth, que es una forma de la diosa Isis,
Pero después también tenemos esa orientación hacia el cinturón de Orión, hacia la constelación de Orión, que es Sag, que es una forma de Osiris. Por lo tanto, digamos que si realmente esto es así, y digo lo de realmente porque es un ejemplo único, no lo podemos contrastar con otras pirámides, es un ejemplo único, si realmente esto es así, esas alineaciones que son totalmente simbólicas, porque en ningún momento nunca nadie pudo mirar a través de esos conductos, si esto es así, nos llevan a un mundo totalmente funerario, porque fijémonos que estamos apuntando a la más circumpolar de las estrellas circumpolares, que sería Tuban, como estrella polar de la época. Estamos apuntando a la diosa Isis en su forma de estrella siria y al dios Osiris, dios de los muertos, en su forma de Sag. Pero ya digo, no podemos tener absoluta certeza de que se haya buscado esas alineaciones, aunque desde luego la hipótesis es muy, muy sugerente. Ahora bien, se hablaba en plural, entiendo que a lo mejor se refiere, al hablar de pirámides, se refiere a una hipótesis que introdujo ya hace mucho tiempo Bobal, y que lo que intenta expresar es que las pirámides se construyeron distribuidas de la manera en la que vemos, porque intentaban ser una imagen, un reflejo de la constelación de Orión en el cielo. De modo que las tres pirámides de Giza, la de Jafra y Menkaura, Keops, Kefen y Micerinos, corresponderían a las tres estrellas del cinturón de Orión, Anitak, Al-Nilam y Mintaka. Esa es una hipótesis que después se fue extendiendo buscando la correspondencia de otras pirámides con otras estrellas de Orión, como Saif, Rigel, Betelgeuse, etc. Pero realmente, en este caso, yo no apoyo esa hipótesis. La razón de ser de la edición de las tres pirámides de Giza, donde vemos cómo la de Menkaura es más pequeña y está desviada del eje principal que marca las otras dos pirámides. Ese eje, si unimos la esquina sureste de las tres pirámides, nos lleva en dirección noreste hacia Heliópolis, con lo cual parece más bien que lo que se pretenda es una orientación al principal centro religioso de aquella época, que es la ciudad de Heliópolis. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta también. Un segundito. No hemos visto muchas veces aparecer la Vía Láctea como conjunto. ¿No lo mencionan los egipcios o sí en algún momento? Sí, lo que pasa es que no puedo hablar de todo. Sí, sí, no, es dramático tener que introducirse en estos temas con tan poco tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto, quedan muchas cosas en el tintero o muchas las tengo que explicar de manera muy, muy rápida, ¿no? Pero sí, por supuesto, para la Vía Láctea existen varios términos que son discutibles porque no hay un acuerdo general, pero varios términos que se utilizan ya desde los textos de las pirámides. Hay quien piensa que el llamado canal tortuoso que aparece en los textos de las pirámides, el Mer Enja, es la Vía Láctea, y bueno, pudiera ser la Vía Láctea. Hay quien piensa que en cambio es una referencia a la eclíptica. Se ve también la Vía Láctea como una posible manifestación celeste de la diosa Nut. Al fin y al cabo, sería como imaginar el cuerpo de esta mujer, de esta diosa, bueno, pues desparramada por la bóveda celeste. Sí, tenemos esas referencias, pero realmente en ningún caso podemos afirmar con rotundidad, ¿no? ¿Qué término en concreto es el que se refiere a Vía Láctea? Son varias propuestas, todas muy sugerentes, pero es difícil, ¿no? Precisar cuál es la correcta. José, para ya terminar, porque se nos echa el tiempo encima, hay dos preguntas. Una daría para otra conversación, para otra conferencia, por lo tanto, quizás si se puede contestar muy brevemente. Pregunta Alejandro, ¿qué descubrimientos astronómicos se hicieron en el Antiguo Egipto? ¿Podían predecir eclipses?
¿Avistaron algún cometa? Si puedes puntualizar muy brevemente una respuesta. Sí, bueno, principalmente es lo que decía, los acontecimientos que no pueden ellos controlar, como son eclipses, pasos de cometas, etcétera, prácticamente son ausentes en la documentación. Aunque sí que tenemos referencia a algunos eclipses, por ejemplo, uno que se produjo en el año 610 a.C., en coincidencia con el embalsamamiento del rey Psamético I. Pero realmente será en época, a partir de la época tolemaica, cuando encontremos muchos más documentos con informaciones precisas sobre eclipses, ciclos sinódicos de planetas, etcétera. Para época faraónica, por desgracia, la mayor parte de esta información está ausente. Y para terminar, una última pregunta de Silvia Guardia, supongo que es una curiosidad. ¿El templo Devot de Madrid está orientado a alguna estrella? El templo de Madrid, no. No creo, no. De todas formas, sería, vamos, toda una proeza que desde Madrid vieran esa estrella, ¿no? Desde las grandes ciudades, por desgracia, hemos perdido calidad de vida al perder la calidad del cielo, ¿no? Imaginémonos estos antiguos egipcios cuando se asomaban fuera de sus casas, de sus templos, a la bóveda celeste, ese espacio estrellado inmenso y atractivo que tenían encima de sus cabezas, algo que nosotros, a menos que nos escapemos a la montaña y a ciertas montañas, hemos perdido. Bueno, en el caso del templo de Devot no existe tal orientación. Pues con esto, si te parece, vamos a cerrar el coloquio que hemos mantenido. Insisto que hay muchísimos saludos de muchas personas que te felicitan por la conferencia y te recuerdan pues clases anteriores o viajes a Egipto o en fin, hay de todo. Ya tendrás tiempo de hacer una ojeada a todo el chat que quedará reflejado aquí en YouTube. Claro que y sí. Si te parece, pues nosotros vamos a despedir lo que es la conexión en abierto con tanto socios de la agrupación astronómica de Sabadell como público en general que hemos visto esta noche, que lo tenemos ya no en todo el país, sino en todo el mundo. A ellos les invitamos a seguir la próxima conferencia, que será el miércoles que viene. Y contigo, José Luis, un segundo y nos quedamos ahora un momento contigo. Muy bien, Gracias, pues muchas buenas gracias. noches a todos y hasta una próxima.